Y bueno, ahora voy a hablar de lo que es la lectura y la psicología. De alguna manera, las dos cosas están muy relacionadas. Son dos componentes un poco diferentes, pero que tienen mucha relación. Mi viaje por la lectura es un tema muy relevante. Creo que eh, mi familia, mis padres, mis abuelos, desde los 5, 6 años, incluso tal vez antes, me compraban muchos cuentos, leía muchos cuentos, me gustaban los cuentos infantiles y los leía. Y de ahí uno también, una persona fundamental para mí en mi vida fue mi abuelo, que lamentablemente falleció cuando yo tenía 6 años, y mi abuelo Rómulo Orellana, papá de mi papá, murió pronto en el año 91 cuando yo tenía 6 años y él fue uno de los pilares también que me incentivaba a comprar cuentos, me incentivaba a la lectura, me leía algunas revistas, etcétera. Pero también mis padres creo que también han sido fundamental en incentivar a la lectura y también mis tíos, mi tía Sonia Orellana y su esposo Vicente Encalada, que tenían siempre una biblioteca en su casa y me gustaba mucho ir a ver los libros que tenían ahí, me generaba mucha curiosidad el tema de la lectura y la biblioteca de ellos que tenían sobre algunas cosas, sobre esoterismo, sobre astrología, sobre yoga, autodesarrollo personal. Bueno, era una biblioteca bien interesante de mis tíos y vivían a una cuadra y media de mi casa, de la casa de mi abuelita, donde hoy también vivo. Y de alguna manera, a través de eso fui encontrándome con varios libros. Comencé a leer ya un poco más desde los 11 años, 12 años, 13 años, comenzaba a devorarme algunos libros, digamos, algunas obras, inicialmente unas lecturas que hoy uno no creería o no le gustaría mucho leer, como es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un escritor mexicano de temas de desarrollo personal para jóvenes, Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Shezid. Me acabé toda esa colección cuando tenía entre 12, 11, 12, hasta los 15 o 16 años. Y también leía mucho sobre la personalidad ligado a la astrología, no para adivinar el futuro, sino que hay un libro por ahí que tengo hasta la actualidad sobre la personalidad según los signos del zodíaco, ¿sí? Un tema esotérico de alguna manera, y leía mucho sobre la personalidad de los diferentes signos. Entonces, a partir de ese libro y otras cosas, otros elementos, decidí después seguir psicología. Entonces, poco a poco he ido leyendo varios libros ligados con lo que es el desarrollo personal. También he leído literatura, por ejemplo. En literatura he leído unos 2 o 3 libros de Mario Vargas Llosa, también de Isabel Allende. He leído también asimismo unos 3 o 4 libros de Isabel Allende en lo que es literatura. Osho, el, varios libros de Osho, este personaje misterioso, místico de Oriente. También he leído un poco de Deepak Chopra, lo que es autodesarrollo, eh, automotivación, desarrollo personal, espiritualidad, ligado a lo que es Oriente, digamos así. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, también he leído 1 o 2 libros de Jiddu Krishnamurti. Bueno, de ahí libros de María Magdalena, por ejemplo, de la historia de María Magdalena, que se dice que es la esposa de Jesús para muchos, este personaje bíblico. También hay otro libro también sobre espiritualidad, el yoga de Jesús, que también creo que es muy importante. Todos esos mundos de la lectura, aparte de los libros un poco más técnicos, ¿no? Que uno lee en la universidad sobre teorías de la personalidad. También mencionar a los libros de Carl Gustav Jung. Tengo un libro para principiantes de Carl Gustav Jung. Hay una colección incluso de una editorial argentina que se llama Freud para principiantes, Sigmund Freud o Carl Gustav Jung para principiantes, antropología para principiantes, psicología para principiantes. Creo que toda esa colección es muy relevante y muchos de esos libros me he leído. Sociología, antropología, economía, política para principiantes. Entonces, esa colección creo que es una de las más relevantes de la editorial Sol Naciente de Argentina, me parece que es la editorial. Y bueno, esos libros, por eso es que yo intento ligar la antropología con la sociología con la psicología y viceversa, ¿no? Ahí hay también todo un mundo, ya libros un poco más técnicos, libros de historia también que me ha fascinado, de la historia del Ecuador,
de la Corporación Editora Nacional, de Abya Yala. Creo que hay muchos libros de historia del Ecuador, de cultura ecuatoriana, que me ha gustado muchísimo. Cultura popular de la SUAY. Bueno, hay un sinnúmero de libros que realmente no sé cuántos libros me leería, más de 300, 500 libros, no sé. No llevo la cuenta, pero los que más de alguna manera me acuerdo en este momento son esos que les estoy mencionando. Historia económica del Ecuador, de pronto también revistas o en internet también leer sobre ciencia, artículos, creo que es muy importante. Eh, También hay unos libros sobre 50 clásicos espirituales que tengo acá de Butler Boudon, 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de psicología, 50 clásicos de autoayuda de Tom Butler Boudon, que estoy viendo en este momento acá algunos de los libros que tengo a mano. También Jung el gnóstico, por ejemplo. Para mí Carl Gustav Jung es fundamental también dentro de mi canal de YouTube y en mi vida cotidiana, leer, incorporar sus enseñanzas. Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, creo que leí toda la colección de Brian Weiss sobre el tema de la muerte, el más allá, sobre las regresiones a vidas pasadas, la reencarnación. Todos los libros de Brian Weiss creo que para mí son fundamentales. Leí la gran colección de él, de algunos de sus libros, la mayoría lo menos. Y de ahí otros libros que me acuerde, realmente no lo tengo muy presente en este momento. ¿Qué otros libros? Bueno, libros un poco más técnicos ya de lo que es desarrollo local, de mi maestría, de lo que es psicología, teorías de la personalidad, que ya había mencionado también, sobre psicología social, sobre sociología, antropología, creo que son los pilares de los libros también. Entonces, como uno lee de todo, de alguna manera, literatura, sociología, psicología, política, entonces creo que para mí ha sido un reto ir conectando esas enseñanzas y por eso es que yo tengo, si bien soy psicólogo, tengo una perspectiva multidisciplinaria de alguna manera de abordar los temas. Eh, Desde la multidisciplinaridad, desde el paradigma de la complejidad, etcétera. Entonces, creo que para mí la lectura puede ayudar muchísimo al autoconocimiento, al desarrollo personal, incentivarles a los chicos, a los adolescentes, a los niños y a los adultos que incentiven a sus hijos a la lectura. Creo que eso es fundamental porque nos amplía nuestra mente, las formas de ver la vida, porque al fin y al cabo leer es estar en contacto con otros autores, con otras personas de diferentes países, de diferentes ideologías. Creo que eso es muy relevante y la lectura ha sido un pilar para mí fundamental. Y creo que a través de la lectura decidí estudiar psicología, aparte de que, por supuesto, era el tema de que eh, quería conocer algunos también problemas que tuve yo en mi niñez, en mi infancia, no muy profundos, pero que sí marcaron mi vida, como el fallecimiento de mi abuelo, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años. Entonces creo que eso me hizo estudiar también en parte psicología, pero también la lectura me hizo a mí que yo siga psicología y también el hecho de que me ha gustado mucho explorar, leer, ser curioso. Entonces por eso es que incluso después fui dejando más progresivamente el fútbol y me he ido más canalizando esa energía a lo que es hoy la lectura, la investigación, el grabar este tipo de videos, de divulgar lo que es la psicología, la filosofía y todos estos temas que he hablado de lo que es la lectura. Soy un lector apasionado, me gustan los libros, tengo una biblioteca también grande, que es uno de mis mayores tesoros de mi biblioteca. Entonces creo que estas enseñanzas quiero plasmarlo en muchos de mis videos. Entonces, suscríbanse al canal, ayuden a compartir el video, déjenme observaciones, comentarios, sugerencias para seguir abordando. Pasen bien, chao, chao.